Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Tras firmar un memorando con China en Pekín, ¿arriesga Gustavo Petro la relación de Colombia con Estados Unidos? Llamamos a un experto. Estados Unidos acaba de suspender la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador. ¿Cuál es el problema y por qué es tan importante? Un libro que sale el martes en Estados Unidos revela los desastres de la fallida campaña presidencial de Joe Biden. Les tenemos más datos. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 15 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Tres presidentes latinoamericanos acaban de estar en Pekín con su colega chino Xi Jinping. Ellos son Luis Ignacio Lula da Silva, del Brasil, Gabriel Boric, de Chile, y Gustavo Petro, de Colombia. El mensaje era claro: acercarse a la China mientras en Estados Unidos gobierna Donald Trump. Para Lula, el viaje era una visita más a la principal potencia inversionista en el Brasil. Para Boric, significaba confirmar la importancia de Chile como actor en la escena global. Para Petro, aproximarse a la segunda economía del mundo. Los tres aterrizaron en Pekín cuando tenía lugar el encuentro de cancilleres de la China y de los 33 países de la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allá Petro, actual presidente de la CELAC, le envió un mensaje al primer socio comercial de Colombia. Pues yo espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socio de tú a tú. Porque ya hemos puesto 200.000 colombianos muertos tratando de impedir que la cocaína llegue a su territorio. Y esos 200.000 colombianos valen muchísimo para la sociedad colombiana. Y los Estados Unidos deben tener el respeto hacia esas vidas humanas y de sus familiares, porque lo hicimos por ellos. Muchos pensaron que Petro iba a suscribir un documento para sumarse a la Franja y la Ruta, la ambiciosa iniciativa que en 2013 puso en marcha Xi Jinping para invertir y comerciar con el resto del mundo. Se trata de una especie de ruta de la seda, la que existió hace más de 20 siglos. Pero al final, lo que firmó el presidente colombiano a 15.000 kilómetros de distancia de su país fue un memorando diferente, según explicó ayer en Caracol Radio de Colombia su ministra de Relaciones Exteriores, Laura Saravia. Este precisamente es un documento que establece las bases para definir cómo Colombia se vincula estratégicamente a las rutas de comercio e inversión china. Representa el avance más importante hasta ahora en la historia del relacionamiento de Colombia y del continente asiático. Este es un plan de cooperación, no es un memorando de entendimiento ni es un tratado comercial, y busca llegar a acuerdos o proyectos específicos en 4 áreas. 1, transición energética; 2, agroindustria alimentaria; 3, reindustrialización del sector salud; y un cuarto, y no menos importante, inteligencia artificial. Este es un documento que no tiene compromisos legales, pero se prevé que actúe como un catalizador de una nueva ola de inversiones y presencia empresarial china en Colombia. ¿Puso Gustavo Petro en riesgo la privilegiada relación de Colombia con Estados Unidos, que había mostrado cierta inquietud? Llamamos ayer a Medellín al exministro colombiano de Comercio Exterior y de Hacienda, el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Afortunadamente, no del todo, diría yo. Y diría eso porque claramente el gobierno no firmó ese acuerdo de la ruta y de la seda. Al final reculó y la Cancillería propuso la firma de un plan de cooperación entre Colombia y China. Y digo afortunadamente porque hoy la relación con los Estados Unidos es muy importante para Colombia. Representa más de 32.000 millones de dólares en exportaciones e importaciones, más de 1 millón de visitantes internacionales
y 5.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. Ha sido una relación que ha multiplicado las oportunidades para la micro y la pequeña empresa colombiana en materia exportadora. A diferencia de eso, la relación con China es una relación 7 veces menor en exportaciones, con unas dificultades gigantescas en exportación porque China está 15 veces más lejos que los Estados Unidos de América y la inversión que llega de China a Colombia es 30 veces inferior a la que llega de los Estados Unidos de América. Eso no significa que uno no deba hacer una relación comercial y de inversión con China. Por el contrario, China es un país atractivo en términos de su avance en energía renovable no convencional, en la inteligencia artificial, en las tecnologías de cuarta revolución industrial, en lo que está haciendo también en materia de fortalecimiento de la capacidad industrial. Y obvio, hay oportunidades de inversión china en Colombia y de exportaciones adicionales de Colombia hacia China. Haber firmado entonces este plan de cooperación es un paso más de lo que se ha venido construyendo en varios gobiernos en la relación entre Colombia y China. Quizá le hace falta a este plan la participación del sector empresarial. Brilló por su ausencia el sector productivo en esta visita de Estado del presidente Petro a China. Sin empresas va a ser imposible construir la relación comercial y de inversión, porque esa relación de exportaciones e importaciones no depende de los gobiernos, depende de las empresas. Una decisión que acaba de tomar el gobierno de Estados Unidos está afectando a la economía de México y en concreto al sector ganadero. Se supo el domingo en un mensaje en la cuenta de X, antes Twitter, del secretario mexicano de Agricultura, Julio Verdeguer. Verdeguer reveló que hacía poco la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, le informó que suspendía la importación de ganado mexicano durante 15 días para revisar la estrategia conjunta contra el gusano barrenador. Las larvas del gusano que penetran en rosca y hacia abajo producen una enfermedad llamada miasis. El gusano reapareció en Centroamérica, en Panamá, en 2023 y de ahí viajó a México. Y la medida de Estados Unidos suscitó la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación. Pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. El inconveniente a la hora de enfrentar esta enfermedad es que el antídoto, el extinguidor, como dijo Verdeguer, es una mosca estéril que solo se produce en una planta que tiene Estados Unidos. La mosca, al posarse donde están las larvas del gusano, rompe el ciclo reproductivo. Pero hay otro lío, y es el tránsito ilegal de ganado que entra desde Centroamérica por la frontera sur de México, tanto que los ganaderos mexicanos han solicitado el despliegue del ejército para evitar que este fenómeno persista. ¿Qué importancia tiene para la economía de México la exportación de ganado a Estados Unidos? Llamamos ayer precisamente a Ciudad de México a Octavio Amador, editor de la sección de Economía y Negocios del diario El Economista. La crianza de ganado bovino es una estrella ascendente del campo mexicano. El año pasado generó exportaciones por unos 1.200 millones de dólares, correspondientes a 1.3 millones de cabezas de ganado vendidas. Se trata del 10º producto agroalimentario más exportado de México. También es el 5º más exportado considerando únicamente los alimentos que no han sido industrializados. Aquí está o queda por detrás de las berries, el aguacate, el tomate y la carne de bovino ya procesada. También hay que decir que el sector de engorda de ganado en general emplea a unas 750,000 personas en el país. Y bueno, pues para ponerlo en perspectiva, hay que recordar que la producción de autopartes, que es el primer subsector manufacturero exportador del país, pues emplea a unas 850,000 personas, es decir, una cantidad pues similar.
También la crianza de bovinos casi duplicó sus exportaciones en la última década y pues ha sido un sector resiliente porque ha superado diversos obstáculos en el mercado estadounidense, como lo han sido, por ejemplo, las reglas de etiquetado de productos cárnicos. En este punto hay que recordar que hace una década justamente México y Canadá ganaron un panel arbitral al gobierno de Estados Unidos por sus reglas de etiquetado. Estas reglas pues obligaban a los empacadores a identificar dónde nacieron, se criaron y fueron sacrificados los animales en una información que era impresa en los paquetes de carne de res, cerdo y otros productos. Hay que recordar que además estas reglas de etiquetado salieron o fueron puestas nuevamente sobre la palestra por el gobierno, en este caso ya de Joe Biden el año pasado, y pues digamos ahora se suma esta otra problemática del gusano barrenador, ¿no? Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Un libro sobre el expresidente Joe Biden, que el martes estará en librerías, suscita gran expectativa en Estados Unidos. Se refiere al deterioro físico y mental del mandatario durante la campaña, donde se enfrentaba a Donald Trump, y a las razones por las que el 21 de julio abandonó la carrera. Escrito por el famoso Jake Tapper de la CNN y Alex Thompson de Axios, el libro se titula Original Sin: President Biden Decline, Its Cover-Up and His Disastrous Choice to Run Again. Pecado original, el declive de Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de lanzarse de nuevo. La campaña del presidente demócrata Biden se fue a pique el 27 de junio del año pasado, cuando se vio las caras en un debate televisivo de la CNN con el republicano Trump. En una de sus primeras respuestas, Biden, que tenía 81 años, titubeó de principio a fin. Fue un auténtico desastre. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Lo que cuenta el libro de Tapper y Thompson, con base en 200 entrevistas, es lo que pasó en la campaña. Uno de los entrevistados fue el célebre asesor político David Plouffe, que al hablar de Biden y de su tardanza en retirarse, dijo: "He totally fucked us. Esto no requiere traducción". De momento, solo se conocen apartes de Original Sin, publicados por la revista The New Yorker. La CNN ha aludido al texto y The New York Times publicó una reseña. Todo tiene que ver con la campaña en la que Kamala Harris reemplazó a Biden. Ella perdió los comicios de noviembre. ¿Cuáles pueden ser las dos principales revelaciones de lo que ocurrió en esa época? Llamamos ayer a Washington, D.C. al periodista Gustavo Alegret, que cubrió de cerca la campaña de Joe Biden, la de Donald Trump y la de Kamala Harris. Juan Carlos, la más llamativa y en mi opinión también la más simbólica es la que se vivió, según los autores, el 15 de junio de 2024. Vamos a situarnos, estos son 5 meses antes de las elecciones. Como se sabe, las campañas políticas en Estados Unidos son extraordinariamente caras y necesitan recursos. Bueno, aquella jornada de junio en Los Ángeles, Biden congregó a celebridades, a actores, actrices, incluso le acompañaba el expresidente Barack Obama. Estaba George Clooney, que es el actor que es conocido amigo de manera pública de Biden. Bueno, pues se cruzaron y cuando Clooney le quiso dar la mano, Biden aparentemente, según el libro, no lo reconoció y tuvo que ser un asesor que le recordara quién era, y entonces ahí sí se saludaron afectivamente. Imagino que este episodio también influyó mucho en la decisión de Clooney de publicar unas semanas después el artículo en el New York Times que abrió el debate para la salida de Biden de la candidatura, ¿no? El artículo se tituló "Quiero a Joe Biden,
pero necesitamos un nuevo candidato. La segunda que más destacan los avances conocidos del libro hasta ahora es el debate interno que aparentemente se vivía en el entorno del presidente, de Joe Biden. Quisieron esconder al máximo, a los ojos de los ciudadanos, es decir, los votantes, el deterioro físico que le afectaba desde 2023. Todos recordamos esas imágenes de Biden con un caminar errático, lento, inseguro, vacilante. Bueno, el libro explica que sus colaboradores estaban tan preocupados por la salud que valoraron incluso moverlo en silla de ruedas. ¿Se imaginan a un candidato pidiendo el voto en silla de ruedas? La imagen, la crítica que la oposición y el mismo Trump le hacían a Biden de ser una persona que no estaba en su mejor momento hubiera sido devastador para la figura de Biden y su reelección. La verdad es que los defensores, fundamentalmente su familia, que lo ve como una figura histórica, y sus colaboradores, que destacan sus logros, dicen que el libro está basado en entrevistas anónimas y no le dan credibilidad. Por eso seguramente ya preparan otro libro con la versión de Biden para que él se pueda explicar. Pero habrá que ver cuánto pesan ambos trabajos en el juicio que va a hacer la historia del legado de Biden, como se hace con todos los presidentes. Y si, como sugiere el libro que está a punto de salir, ese empecinamiento de Biden y su entorno por su reelección fue realmente un pecado tan grave. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Durante la visita ayer a Doha, Qatar Airlines, la aerolínea estatal de ese país, firmó un contrato por $96 mil millones para comprarle 210 aviones a la compañía estadounidense Boeing. La transacción comprende 130 787 Dreamliner y 30 777X. Nunca la empresa había vendido tanto en un solo contrato. Trump anunció además convenios por otros 100 mil millones junto al líder qatarí Tamim bin Hamad Al Thani. En Colombia tuvo lugar ayer una noticia impactante. El Senado de la República hundió la convocatoria de una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa oficial recibió 47 votos a favor y 49 en contra. Y en el Capitolio Nacional hubo revuelo y gritos. ¡Repita la votación! ¡Repita la votación! ¡Hay que repetirla! ¡Repitamos votación! ¡No! ¡Repitamos votación! ¡Repitamos! El ministro del Interior, Armando Benedetti, alegaba que había habido fraude. Petro, que escribió lo mismo en su cuenta de X, pensaba convocar la consulta después del fracaso del proyecto de reforma laboral, hundido también por el Congreso el 18 de marzo. Eduardo Mendoza, escritor nacido en Barcelona hace 82 años y autor de novelas como La verdad sobre el caso Savolta, recibirá este año el premio Princesa de Asturias de las Letras, según se anunció ayer. Para el jurado, su prosa engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados. Y agregó que Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores. El premio se entregará en Oviedo, capital de Asturias, en octubre. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.